Ahora sí. Muy bien, entonces una cordial y cariñosa bienvenida a cada uno de ustedes. Ya vamos avanzando por la lección número 4 de este curso que realmente me encanta a mí, es la llegada del Salvador. Nos regocijamos en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya llegó a la tierra, ya cumplió su misión que el Señor le había encomendado de perdonarnos nuestros pecados y darnos la promesa de la vida eterna. Hoy vamos a enfocarnos en el comienzo, si podríamos decirlo aquí, así, del ministerio de Jesús, comenzando con el bautismo que hizo Juan el Bautista, nuestro Salvador. También vamos a hablar un poquito, conocer de cerca la, la personalidad de Juan, ¿verdad? Juan el Bautista, cómo proclamaba el Evangelio, cómo vivía, cómo se vestía, ¿verdad? Vamos a aprender hoy eso que para él era lo más importante, lo que tenía que compartir y no cómo se miraba, cómo actuaba, cómo se vestía, ¿verdad? Que esas cosas son secundarias cuando se trata de las cosas del reino de los cielos. Entonces, en la lección 4 vamos a enfocarnos en Juan el Bautista, bautiza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin antes, vamos a empezar con una oración, dándole gracias al Señor por concedernos un día más de vida, por concedernos el privilegio de estudiar su palabra, por concedernos el privilegio de regocijarnos en la salvación que Él gratuitamente nos ha dado mediante su pasión, muerte y gloriosa resurrección. Oremos. Amado Dios, te doy gracias porque nos das la certeza de que Jesús es verdaderamente tu Hijo. Ayúdame para que siempre crea esta verdad y dame el valor para contarles a otros sobre tu maravilloso Hijo. Te doy gracias, Jesús, porque nos diste el gran regalo del bautismo y porque al ser bautizados, nuestros pecados son lavados. También te doy gracias porque nos enseñaste todo eso mientras viviste en la tierra. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, como introducción vamos a hablar un poquito sobre el propósito de Academia Cristo, ¿verdad? El propósito de Academia Cristo a través de las clases, a través de la instrucción que damos es capacitar para que todos juntos cumplamos la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó de ir y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles, ¿verdad? Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que el Señor nos ha mandado. Y al final de ese pasaje bíblico, la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él estará siempre con nosotros hasta el último momento de nuestras vidas. Entonces, esa es la idea, es capacitar a ustedes para que ustedes compartan la palabra de Dios con otros, quizás con su propia familia, quizás con sus amigos más cercanos, compañeros de trabajo, no sé, en el vecindario, para que le cuenten a ellos la historia de su Salvador Jesucristo, esa historia que cambió sus vidas de principio a fin. Muy bien, como está ahí diciéndonos, ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, estudiar fiel, diligentemente cada día y también orientar en cómo llevar la palabra de Dios a otros. Muchos de ustedes, por la gracia de Dios, ya están haciendo eso, ya tienen de pronto sus grupos sembradores y comparten con otros con gozo, con alegría, lo que Cristo ha hecho con ustedes. Entonces, ese es más o menos el propósito, ¿verdad? Este, capacitar a ustedes para que ustedes enseñen a otros la palabra de Dios usando el material que tenemos acá en Academia Cristo.
Si tienen alguna preguntita, alguna duda sobre esta parte o cualquier cosa de Academia Cristo, pues no duden en hacerme llegar por interno o al finalizar la clase. Muy bien, la lección número 4. Llegamos, Juan bautiza a Jesús. Entonces vamos a ver eso en la historia, en la clase de hoy. Y como objetivos de esta lección vamos a ver 3 objetivos, ¿verdad? El primero es usar el método de las 4C para leer y entender Mateo 3, 1 al 17. 2, compartir las preguntas de consolidar que se les dio a ustedes la tarea con una compañera. Vamos a ver cómo nos va esta parte. Y el número 3, describir el bautismo y las bendiciones que recibimos en el bautismo. Muy bien. Ahora quizás usted se pregunta por qué hay tanta repetición de las 4C, por qué estamos repitiendo una y otra vez en cada clase, en cada lección. Y la idea es que nos familiaricemos con el método de las 4C. Literalmente que tengamos en mente lo que significa captar, lo que significa contar, lo que significa considerar y consolidar, ¿verdad? Entonces, captar es la introducción, es el gancho, es el anzuelo, es la conexión, es el puente que hace entre la historia bíblica y la audiencia, el tema del día, ¿verdad? Que vamos a compartir con las personas. Es literalmente que agarra, absorbe, atrae la atención de la audiencia para el resto del estudio bíblico, ¿verdad? Contar, puede ser contada la historia en nuestras propias palabras o también leída textualmente de la Biblia. Considerar, tenemos las 6 preguntas de identificación. Aquí hacemos un estudio exhaustivo de los personajes, de los objetos, del lugar, del problema, si se solucionó y todo eso, con el propósito final de conocer a fondo la historia bíblica para compartir con otros, ¿verdad? Consolidar, al fin tenemos estas 4 preguntas, que es una aplicación práctica a nuestra vida, la aplicación práctica en la cual escuchamos la ley de Dios con todo su rigor y también el Evangelio, el dulce Evangelio de Cristo en toda su dulzura. Y nos muestra nuestro pecado, nuestra rebeldía espiritual y nos consuela con la obra redentora de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Y finalizamos con la aplicación práctica, ¿verdad? En gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por mí, cómo voy a vivir mi vida cristiana. Muy bien, entonces, ahora vamos a la pregunta, ¿qué fue lo que más le gustó a usted de esta historia? Lo que más le llamó la atención, de verdad, algo de la forma como Juan proclamaba la palabra de Dios, su personalidad quizá, o alguna cosita. Cuéntenme, hermanos y hermanas, algo que les llamó la atención. Dale, hermano, adelante. Sí, buenas noches, pastor, buenas noches a todos. A mí era de la predicación de Juan el Bautista, me llamó mucho la atención cuando él decía, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, por el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso fue la palabra que más, la parte que más me gustó. Gracias, hermano. Muy bien, ¿alguien más? Y esa promesa fue cumplida, ¿verdad? Con el Señor Jesucristo envió el Espíritu Santo el domingo de Pentecostés. ¿Alguien más? Algo que le llamó la atención, algo que le hizo pensar, recapacitar. Iba a decir lo mismo que el hermano, que la parte que me llama la atención cuando dice yo bautizo en agua,
que viene atrás mío lo bautiza con el Espíritu Santo. Justo lo que comentó el hermano primero. Gracias, Sandra. También la misma. Sí, sí. Muy bien, ¿alguien más? Pastor, realmente me gusta mucho ver esto, la profecía de Isaías, por ejemplo, ¿no? De que iba a venir a bautizar en agua. Y aquí está Juan, el bautista, y la vestimenta que él utilizaba, su cinto, y bueno, y qué es lo que comía. Si no había ni siquiera una pensión por ahí, ni siquiera árboles. No sé, aquí yo veo en el dibujo, ¿no? Que solamente tenía ahí el río Jordán, su vestimenta, su cinto, bueno, y en el desierto todavía, ¿no? Excelente. Gracias, José. Sí. Ahora adelante, hermano. Cuando Jesús se bautizó, dice, subió fuego del agua. Los cielos fueron abiertos. Vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús y una voz del cielo que decía, cuán grande era Jesús, lo mucho que Dios amaba a Jesús, quien tenía completa confianza en él. Me parece muy hermoso. Gracias, hermana querida. Yo también pensé en lo mismo. Imagínese eso, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo allí, ¿verdad? El Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Y la voz de Dios, ¿verdad? Qué palabras tan hermosas que Dios su Padre le dijo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Es increíble eso, escuchar. Gracias, hermana, muy bien dicho. ¿Alguna otra cosita? ¿Por qué creen ustedes que Juan el Bautista se incomodó con los fariseos y saduceos y se rehusó a bautizarlos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué les dijo a los judíos y fariseos? Bueno, a los fariseos y saduceos, debo decir. Adal, hermano, adelante y luego vamos con Sara. Bueno, él le dijo a los fariseos y los saduceos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Eso le dijo. Gracias, Adal. Muy bien. Sara. Sí, pastor, yo pienso que tal vez él no los quiso bautizar porque eran hipócritas y eran muy pecadores. Eso pienso yo, pastor. Excelente, gracias. La primera parte, hipocresía, ¿verdad? Ujú. Los judíos o los fariseos en este caso se creían maestros, dioses, si podríamos decir la expresión, si vale la expresión, en la ley, ¿verdad? Inclusive agregaron otras leyes. Ellos se creían los más perfectos, ¿verdad? Ellos decían, somos hijos de Abraham, hemos hecho todo. Dios está en la obligación de abrirnos las puertas del cielo. Ya no tenemos que hacer nada. Somos judíos, ¿verdad? Y el simple hecho de ser descendientes de Abraham nos da el pasaporte directo al cielo, ¿verdad?
la hipocresía, la arrogancia, el mirar a los demás como inferiores, ¿verdad? ¿Verdad? Como que afuera de ese círculo de la salvación, ¿verdad? Y por el otro lado estaban los seduceos que no creían ni en la resurrección, no creían en la otra vida, vivían la vida por vivir, la verdad. Entonces estaban allí porque la multitud estaba allí, ¿verdad? Porque querían ser parte de la gente, querían mostrar a la gente que ellos eran buenos, que hacían también lo que la demás gente hacía. Sin embargo, sus corazones estaban lejos de Dios. Era nomás para quedar bien, era nomás para que lo elogien, era nomás para que lo vean como buenas personas. Y Juan, guiado por el Espíritu Santo, miró el corazón, miró sus acciones, miró su hipocresía y dijo, ustedes no, ustedes arrepiéntanse, ¿verdad? Y por eso no los bautizó. Y aquí, como dice, ya mencionaron ustedes las palabras de Juan, dijo, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, desde el principio, Juan estaba preparando el camino para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se acordarán ustedes cuando Juan el Bautista miró a Jesús caminando hacia él, dijo a sus discípulos, ¿verdad? De Juan, que miren, ahí está, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, toda la atención estaba puesta en Cristo y Juan en ningún momento quería la gloria, quería la fama, quería la atención, sino únicamente él se enfocaba en preparar el camino para Jesús, invitar, llamar, exhortar a la gente al arrepentimiento y que su Salvador ya había llegado. Excelente. Siguiente pregunta, hermanos. ¿Por qué Juan se rehusó bautizar a Jesús al principio? ¿Qué piensan ustedes? Gabino, ¿Puedo Aura responder? ¿Puedo y responder, hermano? Claudia. Sí, Claudia primero, luego vamos con Gabino y luego con Aura. Adelante, Claudia. Porque lo conocía él. Él es profeta y lo conocía que era Cristo que venía. Gracias, Claudia, sí. Aunque personalmente no lo había visto antes, sabía quién era el Hijo de Dios, ¿verdad? Sabía quién venía allá. Sabía que no tenía pecado, ¿verdad? Gracias, Claudia. Adelante, Gabino, y luego con Aura. Yo digo, pastor, que sí lo conocía, porque cuando lo vio, luego se dio cuenta de Ujú, que era Dios. Por eso le dijo que cómo lo iba a bautizar él debería ser bautizado por Dios. ujú. Entonces, yo digo que sí lo conocía entonces. Sí, 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 claro. Pastor, Espiritualmente, por las profecías, no sabemos si ya lo había visto con anterioridad, ¿verdad? Porque es el comienzo del ministerio de Jesús. Y acuérdense que mayor parte del tiempo de su vida, Juan el Bautista estaba en el desierto. Entonces, no puedo decir si se habían visto personalmente antes, si habían estrechado la mano, si habían conversado, ¿verdad? No sabemos si fue la primera vez que Jesús y Juan el Bautista se encontraron aquí este momento, no sabemos. Ahora adelante. pastor, después yo. Sí, ahora y luego, ¿quién iba? Ahora adelante, hermana, le escuchamos. Sí, porque Juan decía que no, pues que él merecía, o sea, que era Jesús quien tenía que bautizarlo a él, no él, pues el poder de Jesús era mucho más y él no se sentía digno de que él bautizara a Jesús, sino que Jesús lo bautizara a él.
Excelente, excelente, muy bien dicho. Y también a Sandra nos dice porque él venía anunciando la llegada del Salvador y él decía que Jesús lo tenía que bautizar a él. Excelente, excelentes comentarios. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, Blanca. yo pienso que sí se conocían porque antiguamente nadie de los mandamientos y el testimonio de Jesús él había sido el único que había obedecido y cumplido los mandamientos. Entonces no necesitaba arrepentirse, porque el que se tenía que arrepentir es el que no podía cumplir los mandamientos y no había nadie que podía cumplirlo, excepto que había uno solo que era el Hijo de Dios. Entonces, por eso Juan no se sentía digno, porque él tampoco lo había podido cumplir. Entonces, por eso él se niega a bautizarlo, porque Jesús no necesitaba arrepentirse, porque era el Hijo de Dios. ¿Y cuál era el testimonio que Jesús llevaba de que él era hijo de Dios porque él obedecía en todos los mandamientos de su Padre? Eso yo puedo aportar, es lo que yo puedo visualizar. Que el Señor le bendiga. Gracias, gracias Blanca. Sí, bien dicho. Sí, esa es la gran diferencia. Juan el Bautista, igual que todos los que fueron a ser bautizados por él, tenían pecado, necesitaban arrepentirse, mientras que el Hijo de Dios no tenía ningún pecado. Y usted se acordará, hermano y hermana en Cristo, que cuando Juan el Bautista estaba en el vientre de su madre, al escuchar que la Virgen María había llegado a la casa de su madre, ¿verdad? De Elizabeth, Juan brincó en el vientre, ¿verdad? Entonces, todo eso, obra de Dios, obra divina, ¿verdad? Juan obviamente sabía de quién estaba hablando. Estaba preparando el camino para el Hijo de Dios, para Jesucristo, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, ¿verdad? Y quizás cuando llegó a él con sus discípulos fue lo más lindo, el día más lindo, porque empezaba a cumplirse lo que él estaba prometiendo, ¿verdad? Lo que estaba hablando a la gente. Gracias por sus comentarios. Excelente. Y Jesucristo, vamos a decirlo así, no tenía que bautizarse, ¿verdad? Porque él no tenía pecado, no tenía de qué arrepentirse. Sin embargo, lo hizo por nosotros. Claro, amén. Excelente. Vamos a analizar entonces las preguntas, las 6 preguntas de considerar. ¿Y quiénes son los personajes de esta historia? Yo sé que esto no es parte de la tarea, pero como ya leyeron el texto, vamos a ver si encontramos los personajes. Vamos a pasar de forma un poco más rápida. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Pudieron identificar alguno? Vamos a hacer una persona por pregunta. Adal, hermano, adelante. Usted se encarga de los personajes. Bueno, exacto, los personajes de esta historia, tenemos a Juan el Bautista, tenemos a Jesús, tenemos, aquí también tenemos a los fariseos, tenemos a los saduceos, eh, básicamente. Excelente, excelente identificación. Tenemos también, si ya mencionó usted, la voz del Padre, el Espíritu Santo. Muy bien, gracias, Adal. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Otra persona que nos ayude con los objetos de la historia. Encontraron algunos objetos. Pensando en la vestimenta de Juan, ¿verdad? Algunos objetos ahí. ¿Voluntario, una voluntaria? Un cinto de cuero. ¿Qué más? Y hasta ahora encontré un cinto. Vamos a ver si Sara nos ayuda con algunos objetos más. Adelante, Sara. El desierto, hermano. Sí, también podemos ser. Sí, podemos ponerla eso. El Podemos poner la camino, ropa el de Juan. camino, el camino del Señor. Ah, no. Sí, bueno, sí, podemos poner el agua, ¿verdad?
Lago. Si usted desea, ¿verdad? La orilla de la playita que había, el desierto, langostas, miel silvestre, agua, calzado con que se vestía Juan. Excelente. Se ¿Dónde vestía ocurrió de este? Perdón. pelo, se vestía Sí, pelo de camello. Ujú. de pelo Eh, de camello, sí. sí, excelente. Imagínense hoy en día cómo sería un saco costoso de eso, ¿verdad? Sería muy caro. Pero en tiempos de Juan no era así. ¿Dónde ocurrió esta historia? En el Adal, desierto de hermano, Judea, adelante. Perdón. en el desierto de Judea, Ujú, muy bien. En el desierto de Judea. ¿Y qué había ahí, Adal, en el desierto de Judea? Adal, hermano. Sí, en el desierto de Judea, pues, obviamente, eh, ¿Qué pasaba por ahí? ¿Dónde se bautizaba un Juan a río, la... el río Jordán. Chévere, excelente. Entonces el río Jordán. Y la multitud llegaba a escuchar la prédica de Juan, y muchos pues querían ser bautizados porque Juan predicaba eso, eh, predicaba el bautismo para el arrepentimiento, y muchos eran movidos en fe y querían que Juan los bautizara. Excelente, excelente, muy bien, sí. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Vamos a buscar un poquito aquí. No había mucha información ahí, ¿verdad? Pero Lucas nos menciona algo, el Evangelio de Lucas. Nos dice, en el año 15 del imperio de Tiberio, César Poncio Pilato es gobernador de Judea, Herodes Agripa era tetrarca de Galilea, Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. Estos dos personajes vamos a estudiarlo más adelante, ¿verdad? Tendría mucho que ver en la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El bautismo de Jesús, ¿verdad? Fue cuando él tenía 30 años, más o menos en el año 25 después de Cristo. Y note usted, dice que un rabino, un maestro, iniciaba su ministerio público cuando tenía 30 años de edad. Entonces no sabemos mucho. La Biblia no nos dice de los años, ¿verdad? Desde que nació hasta los 30 años de Jesús. Quizás podemos pensar, trabajaba con José de carpintero, pero ese es nomás un pensamiento, ¿verdad? Un pensamiento mío. Pero no sabemos lo que hizo Jesús durante los 30 años. A partir de los 30 años empezó su ministerio público, empezó con el bautismo, ¿verdad? Amados y amadas en el Señor, ¿qué problemas identificaron ustedes en este texto bíblico? ¿Algún problema? ¿Había algún problema en esta historia o no? Gabino, hermano, adelante. Para mí el problema es que Juan el Bautista se rehusaba a bautizar a Jesús. Excelente, muy bien. ¿Algún otro problema? ¿Encontraron algún otro problema? Hay un problema enorme que los judíos, ¿verdad? Los fariseos creían que eran hijos de Dios por el simple hecho de ser judíos. Era un problema grande. Ellos decían, no necesitamos arrepentirnos, ya somos hijos de Abraham y con eso es suficiente. También como mencionó Gabino, Juan el Bautista se rehusó a bautizar a Jesús. Y también podemos ver la gente, ¿verdad? Venía cargadas con sacos como de piedra del pecado, de la culpa, ¿verdad? Y eso era un problema. Y cuando se arrepentían, Juan el Bautista
bautizaba e iban a sus casas perdonados de sus pecados. ¿Se soluciona el problema, hermanos, que mencionamos? ¿Y cómo se soluciona? Jenny, hermana, adelante. ¿Cómo se solucionaron los problemas? Bueno, una cosa que a mí me llamó la atención, no sé si se solucionó el problema, pero era que Jesús quería que le bautice y no le quería bautizar porque él decía que más bien, o sea, Jesús tenía que bautizarle a Juan, ¿no? Ujú, Entonces a la final terminó bautizándole, entonces es como que, no sé, o sea, como que Jesús de alguna manera, a pesar de ser el Hijo de Dios y todo, tenía que pasar por ese proceso, creo yo, o sea, por el hecho de ser bautizado. Y qué mejor ujú, que Juan, que fue el que le preparó el camino, como decir, para que le entregue el bautismo. No ujú. sé si de ahí se soluciona el problema, pero esa parte me gustó de esta lectura. Gracias, pastor. Gracias, Jenny. Muy bien dicho. Sí, sí se solucionó porque Juan bautizó, ¿verdad? Las palabras que Jesús dijo, hagámoslo. Como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Después de esas palabras, Juan ya no tenía ningún otro argumento o alegato, ¿verdad? ¿Alguien más? Muy bien, entonces también podemos decir que la gente confesaba sus pecados, se arrepentía y Juan los bautizaba y recibían el perdón, como ya mencioné. También a los fariseos les llama al arrepentimiento. Quizás nadie tuvo el valor de decirles las palabras que Juan les dijo, ¿verdad? Quizás fueron a sus casas meditando, escucharon la ley con todo su rigor, ¿verdad? La ley como un espejo les mostró quiénes eran, cómo vivían ante Dios y quizás, ¿verdad? No sabemos si se arrepintieron algunos de ellos, pero por lo menos escucharon la ley de Dios con todo su rigor. Aplicación práctica para nosotros, también necesitamos escuchar la ley de Dios cuando nos sentimos cómodos, cuando creemos que, no sé, con el simple hecho de ser cristianos ya estamos bien con Dios y se nos olvida meditar en la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, ¿verdad? Muy bien, vamos a enfocarnos entonces en las 4 preguntas de consolidar. Con estas preguntas resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación práctica a nuestra vida. Muy bien, entonces vamos a recordar las preguntas, las 4 preguntas. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿En qué versos o versículos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Entonces vamos a hablar un poquito de esta palabra, de estas 4 preguntas. Muy bien. Empezando con el punto principal. Alguien que me ayude con la lectura de esta parte, el punto principal de esta historia. Adal, hermano, adelante. Bueno, ¿cuál es el punto principal de la historia? Juan preparaba el corazón de los judíos para recibir al Salvador prometido cuando bautizó a los arrepentidos de sus pecados y bautizando a Jesucristo para iniciar su ministerio público. Excelente, gracias, hermano. Entonces ahí está. Preparando el corazón de los judíos para recibir al Salvador, ¿verdad? Y cuando ellos se arrepentían, confesaban sus pecados, Juan el Bautista los perdonaba y Jesús da inicio a su ministerio público. Muy bien, hermanos y hermanas en Cristo, es momento de poner en práctica lo que hemos aprendido. Vamos a meditar internamente, ¿verdad? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida?
¿Algún pecado en particular? Algo que a usted le llamó la atención y le dijo la palabra de Dios, yo soy esa persona que he hecho eso, que vivo de esa manera. Dale, hermano, adelante. Muchas veces me he portado como se portaron los fariseos y los saduceos. O sea, es tanto a veces la soberbia que creo que no necesito arrepentirme. Entonces, eso es tal vez uno de los pecados más fuertes que tengo, porque me creo autosuficiente y eso no es así. O sea, yo soy simplemente una persona que necesito de Dios, que necesito arrepentirme permanentemente porque uno todos los días peca con palabras, con pensamientos, con hechos, y uno realmente todos los días debe arrepentirse y debe hacer un examen de conciencia para poder decirle, Dios mío, eh, perdóname porque la verdad he pecado, la he embarrado y necesito tu perdón. Gracias, Madal. Aprecio mucho su palabra, su confesión de fe. Excelente. ¿Y por qué hacemos esto, hermanos y hermanas de Cristo? Porque usted, cuando esté enseñando este estudio bíblico, ¿verdad? Este método de las 4C, le va a tocar preguntar directamente a las personas que están escuchando su enseñanza, ¿verdad? Entonces, yo sé que a veces es difícil eh, decir públicamente nuestros pecados, ¿verdad? Pero en esta parte es donde literalmente abrimos nuestro corazón, nos sinceramos con Dios, reconocemos nuestro pecado. Y qué mejor que hacerlo entre hermanos y hermanas en Cristo, ¿verdad? Porque usted y yo sabemos, como bien dijo Adal, ¿verdad? Fácilmente, para mí en lo personal, es fácil ver los errores de los demás, ¿verdad? A veces yo no me veo en mi propio espejo. Es fácil criticar, es fácil juzgar a los demás, ¿no es cierto? Porque yo creo que estoy bien, yo creo que no tengo pecado, yo soy mejor cristiano que los demás, yo no tomo, yo no fumo, yo no voy a fiestas y tantas otras cosas que la lista sería enorme, ¿verdad? Pero ¿qué tal mis pensamientos? ¿Qué tal la forma como veo a los demás? ¿Qué tal cómo hablo de los demás cuando no están presentes? Todas esas cosas se acumulan, ¿verdad? Y muchas aplicaciones prácticas para nuestra vida. ¿Alguien más? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Quizás otra pregunta sería, ¿cómo reaccionamos cuando una persona pone la mano en nuestras heridas, como lo hizo Juan el Bautista con los fariseos y los seduceos? ¿Yo, pastor? Adelante, Blanca. Bueno, el pecado que yo veo aquí en la historia y que confieso en mi vida, la presión religiosa que había ahí era fuerte, porque para ellos Jesús era una amenaza para aquel rey, el gobernador que había, porque ellos pensaban que el reino que traía Jesús era literal, entonces no podían entender. Entonces, el pecado de no reconocer muchas veces mi falta, en que obedecer. Jesús nos enseña que la obediencia estaba la victoria, porque ¿qué hubiese pasado? En un momento me vine, ¿qué hubiese pasado? Jesús, él era el único que cumplía todos los mandamientos, y si él hubiese dicho, no, es que sí, no necesito porque en mí no hay pecado, yo soy el Hijo de Dios. Y el Padre lo hubiese igual hecho notar en ese momento y lo hizo público, reconociendo a vos que sí era su Hijo. ¿Qué hubiese pasado si él no hubiese sumergido, si no se hubiese bautizado? O sea, de poder decir, reconocer la obediencia,
me cuesta a veces obedecer porque a veces Él me manda en necesidad de alguien que Él necesita y yo cuestiono, dice, pero ¿y si estará, no estará? ¿Me recibirá, no me recibirá? Y llevo mi pensamiento y no obedezco. Y después me viene una amonestación que no puedo ni dormir. Entonces, yo debo pedirle al Señor que me ayude a través de su Espíritu Santo obediencia, obediencia, porque Él me dio ejemplo de obedecer a su Padre y mi pecado ya estaba ahí, yo y el Señor me dio el perdón de pecado, la salvación, este regalo tan hermoso del Padre que me dio a su Hijo. Así que eso yo puedo compartir, que rescato Gracias. esto, que debo obedecer. Bueno, que el Señor Gracias. les bendiga. Gracias, Blanca. Muy bien, sí, la obediencia de Cristo, y eso nos lleva a meditar internamente en que solamente Cristo obedeció perfectamente todo lo que su Padre le encomendó, ¿verdad? Esa obediencia activa y pasiva en favor nuestro. Ahora, en gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros, oramos al Señor, pedimos todos los días que nos ayude a vivir de una forma que agrade a Dios, ¿verdad? Según su santa y bendita voluntad. Gracias, Blanca. Adelante, ¿alguien más? ¿Algún otra? Había una mano aquí que estaba levantada. Y luego pasamos a la siguiente pregunta. Ahora, adelante, hermana. Pastor, muchas veces la desconfianza hace que uno no haga cosas que debe de hacer, o la desconfianza lo hace a uno pecar porque deja de hacer cosas, deja de creer en cosas que debe creer, entonces uno deja pasar el tiempo. Pues eso sería para mí sería la desconfianza. Gracias, hermana. Sí, muy bien dicho, sí. Ese es el mecanismo del diablo, ¿verdad? Poner desconfianza, dudas en nuestros corazones para no confiar en Dios. Excelente, gracias, hermanos y hermanas. Entonces, vamos a la tercera pregunta, ¿verdad? ¿En qué versículos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo de forma general? ¿Qué hizo Dios a través de esta historia para mostrarle a usted su amor infinito? ¿Puedo responder? Adelante, sí, por favor. Creo que es el de darnos la oportunidad de arrepentirnos y bautizar para el perdón del pecado. Gracias, Claudia. Sí, imagínese la paciencia de Dios. Todos los días nos está invitando al arrepentimiento, ¿verdad? El amor que Dios nos da es infinito, ¿verdad? Aquí nos dio el bautismo, que es un medio de gracia por el cual el Señor nos da el perdón de nuestros pecados, el evangelio de ser hijos de Dios, de ser redimidos, lavados con su preciosa sangre, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Alguna otra cosita? José David. Sí, pastor. Sí, adelante. Es que se me había cortado el otro, un chiquitito me han prestado. Se apagó la ¿Está bien? batería y no sabía qué hacer y el otro no funciona. Excelente, qué No, bueno que se contestó. ¿Alguna, algún comentario sobre esta parte, la tercera pregunta del amor a de ver, bueno, Dios en la historia? de la llegada del Salvador, ¿sí, no? Sí, sí, en esta pregunta que estamos, ¿verdad? La historia que leímos, el bautismo de Jesús.
El amor de Dios ha sido cuando llegó el Espíritu Santo, cuando Dios, Él es mi Hijo amado, y ahí dio el primer amor, ¿no? Que dio padre a hijo. Excelente. Muy bien, sí. Imagínese usted, hermano y hermana en Cristo, mediante la fe en nuestro Salvador Jesucristo. También el Señor nos llama a sus hijos, ¿verdad? Que somos sus hijos. Que somos perdonados de todos nuestros pecados, ¿verdad? Podemos ver a Dios con una sonrisa declarándonos justos e inocentes a través de la obra redentora de Cristo mediante el bautismo que Él nos ha dado, ¿verdad? Qué bendición tan maravillosa. La pregunta 4, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Alguien dijo, ¿verdad?, que la vida del cristiano es una vida de constante arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento y absolución recibiendo el perdón de Cristo. Todos los días, cada momento que nos levantamos hasta que nos acostemos, siempre vamos a estar reconociendo, teniendo contrición de nuestros pecados, confesando, arrepintiéndonos, ¿verdad? Porque el cristiano deja de arrepentirse y cree que ya no necesita a Dios en su vida, pues podemos caer fácilmente de la gracia que el Señor nos ha dado. Muy bien, entonces vamos a la última pregunta. ¿Qué pediría usted a Dios para que Él obre en su vida, para poner en práctica la palabra de Dios y vivir según su voluntad? ¿Qué pediría usted, hermano? Lo que le dijo, Isidro, adelante, hermano. sí, lo que le dijo Jesús a Juan, hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. Excelente. ¿Alguien más? ¿Puedo responder? Adelante, hermana Claudia, por supuesto. Permanecer en su palabra y hacer su voluntad. Eso le Permanecer pediría. en su palabra y hacer su voluntad. Sí. Gracias, Claudia. Si no estábamos conectados con la palabra de Dios, ¿verdad? No vamos a crecer espiritualmente. Sara y luego Adal, adelante. Sí, hermano, yo le pediría ser llena del Espíritu Santo. Muy bien. Adal, hermano, adelante. Yo le pediría humildad para reconocer que he pecado, para reconocer mis pecados y pedir perdón. O sea, que me dé esa humildad de reconocer lo pecador que soy. Gracias, hermano. Sí, también nuestra hermana Sandra, que nos enseña a hacer su voluntad, que me llene de su amor. Gracias, Sandra, por compartir eso. Jenny, adelante, hermana. Cuéntenos. Bueno, en mi caso que me haga confiar más en Él, porque a veces tengo algún problema o algo y me angustio y me desespero. Y es como que pierdo mucho la fe hasta en Dios, a veces con las tribulaciones y las cosas. Entonces, que me ayude a tener más fe en Él, más confianza y que se haga más la voluntad de Él que la mía, ¿no? Eso es lo que yo le pediría más. Gracias. Gracias. Gracias, Jenny. Excelente. Gracias por compartir con nosotros. Gracias. Muy bien. Excelente. Muchas gracias por sus comentarios, su participación. Vamos a concluir con la lección hablando un poquito sobre el bautismo y las bendiciones que recibimos, ¿verdad? Describir el bautismo y las bendiciones que recibimos de Dios. Entonces aquí fue Jesús bautizado, ¿verdad? No nos dice la Biblia si fue
si lo sumergieron a Jesús o cómo fue bautizado. Lo que sí sabemos es que fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? En el río Jordán. Eso es lo que el Señor nos dice. Ahora, ¿qué bendiciones recibimos del bautismo? ¿Qué bendiciones recibimos? ¿Algo específico? Gabino, hermano, adelante. Recibimos el perdón de nuestros pecados. Excelente. Muy bien. ¿Qué más? El Espíritu Santo, pastor. El Espíritu Santo. Muy bien, Isidro. Excelente. Y también la promesa de la vida eterna. Entonces, vamos a recordar un poquito que el bautismo no es un simple símbolo, una señal de nuestra condición de creyentes, ni es un simple acto que Dios mandó que observemos, ¿verdad? El bautismo es un medio por el cual Dios distribuye a los pecadores las bendiciones que Cristo aseguró para ellos por su vida santa y muerte como nuestro sustituto, ¿verdad? El bautismo es poderoso, ¿verdad? Y usted y yo sabemos que el bautismo no, ¿verdad? No yace en el agua. El agua es simple agua. Es cuando está conectada con la palabra de Dios. Es lo que le da el poder al bautismo, ¿verdad? Excelente, Sandra. Muy bien. Entonces, es una bendición que recibimos y el bautismo es hecho siempre en el nombre del Dios Trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, como Jesús dijo en el último capítulo de Mateo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y ahí está la promesa maravillosa al final, que Él iba a estar siempre con nosotros hasta el último día de la vida, ¿verdad? Entonces el bautismo nos conecta con Cristo, con la revelación del Evangelio que está conectado con el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el único que nos da el perdón de pecados, nos reconcilia con Dios y es el puente que nos conecta con nuestro Padre Celestial. Entonces, como mencionaron ustedes, recibimos que el perdón de pecados. ¿Me ayudan, por favor, con el pasaje bíblico? Hechos 2:38, un voluntario. Hechos 2:38, por favor. Isidro. Sí. Mi hermano, no lo escuchamos. ¿Alguien que nos ayude? Sí. Hechos Ahora. en Pentecostés, Pedro dijo, arrepentidos. Siga nomás, Isidro, si le escuchamos bien. Sí. Hechos 2:38. En Pentecostés, Pedro dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano. Entonces aquí está dos bendiciones, ¿verdad? Como mencionamos, el perdón de pecados y el Espíritu Santo. Es un paquete completo, si lo podríamos decir, perdone la expresión, pero recibimos el perdón de pecados e inmediatamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien siembra la semilla de la fe en nuestros corazones, lo cuida, lo protege, lo aporca, si podríamos decirlo así, lo fertiliza, lo cuida de la maleza para que esa plantita que se llama fe crezca en nosotros y así confesemos que Jesucristo es nuestro único Salvador, ¿verdad? El perdón de pecados. ¿Por qué el perdón de pecados? Porque nacemos con el pecado heredado de Adán y Eva, ¿verdad? Esa herencia no se va a alejar de nosotros hasta el último suspiro de nuestras vidas, ¿verdad? Corre por nuestras venas el pecado que cometieron Adán y Eva ya en el huerto del Edén. Hechos 22:16.
Gabino, hermano, si me ayuda con esta lectura de Hechos 16. Hechos 22:16. Ananías le dijo a Pedro, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Gracias, hermano. Muy bien. Aquí está. Levántate y bautízate y lava tus pecados. Muy bien. Ahí está. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Seguimos. Gálatas. Gálatas 3, 26, 27. Pedimos a que nos ayude aquí con la lectura. Blanca, ¿nos puede ayudar, por favor? Amén. El bautismo, dice, Todos ustedes. Gálatas 3, 26, 27. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo han revestido de Cristo. Amén. Excelente. Gracias, hermana querida. Muy bien. Todos ustedes son ¿hijos de quién? Dios. Hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y después dice, porque todos los que han sido Dios, bautizados. hijo de Dios. Hijos de Dios. Imagínese usted ser hijos de Dios. Y vamos a ser claros y directos en esta parte, sin que usted y yo hayamos hecho absolutamente para merecerlo o ganarlo. Jesucristo nos adoptó como sus hijos mediante su obra redentora, ¿verdad? Y el bautismo es el medio el cual el Señor usa para que esa bendición tan divina, tan maravillosa, llegue a nosotros. ¿Y qué hace esa bendición en nosotros? Nos reviste, ¿verdad? Han revestido de Cristo, que es como una nueva ropa, una nueva vida. En la mañana usamos la ilustración, ¿verdad? De pronto si estamos trabajando en el campo fuera y todo el día, un día caluroso, ¿verdad? Estamos sudados y al fin nos vamos y nos tomamos un rico baño y obviamente, ¿verdad? Que vamos a usar ropa limpia, ropa, ropa limpia. No nos vamos a volver a poner la ropa que estaba sucia. Entonces, lo mismo, ¿verdad? El bautismo sucede lo mismo. Jesucristo nos viste con su manto de justicia y perfección como sus hijos, ¿verdad? Seguimos entonces. A Jenny nos puede ayudar con Primera de Pedro 3:21, por favor. Ok. Primera de Pedro 3:21. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Cristo. Amén. Gracias, hermana. Entonces, ¿qué es el bautismo? ¿Qué significa? ¿Es algo pasajero? ¿Es un chiste? Les voy a contar algo. Yo tuve la dicha, el privilegio de bautizar a muchos niños en mis años de pastor en una congregación local. Pero todavía me duele el alma, ¿verdad? Que estos niños fueron bautizados, pero sus padres nunca lo instruyeron en la educación cristiana, ¿verdad? Bautizaron por obligación, porque los familiares les preguntaban, ¿cuándo vas a bautizar a tu hijo? ¿Cuándo vas a bautizar a tu hija? ¿Verdad? No había ningún compromiso, era nomás hagamos el bautismo y todo lo demás, ¿verdad? Pero el bautismo es el comienzo de una nueva vida con Cristo, ¿verdad? Si los padres tienen la tremenda responsabilidad de enseñar a sus hijos quién es su Padre Celestial, qué es lo que Dios ha hecho por ellos y cómo es que el Señor quiere que vivan sus hijos acá en la tierra, ¿verdad? Dando testimonio de la fe, compartiendo la palabra de Dios con otros, ¿verdad? Y toda esa salvación es posible, ¿por qué? ¿Por qué es posible esa salvación? Por la resurrección de Jesucristo. Amén, hermanos. Si Jesucristo no hubiera resucitado de entre los muertos, como la Escritura nos dice,
no estaríamos aquí en este momento usted y yo estudiando la palabra. No tendría sentido. El apóstol Pablo es muy directo, muy claro al decir eso, ¿verdad? Pero como Jesucristo resucitó de entre los muertos, tenemos el privilegio de mirar la cruz, de mirar la tumba vacía y regocijarnos en su obra redentora, ¿verdad? Entonces la salvación que Cristo prometió, la salvación que Dios prometió a su pueblo y a nosotros, ya ha sido ganada por Cristo en la cruz. Muy bien, entonces como conclusión, dice Pablo llama al bautismo el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El bautismo nos da la fe, nos hace personas nuevas. El bautismo nos asegura diariamente a los cristianos que Dios nos ha dado el perdón de los pecados, vida y salvación eterna. Entonces, yo sé que ustedes van a estudiar o ya han estudiado más a fondo, ¿verdad? Sobre el bautismo en el curso que se llama Los Sacramentos y la Oración. Allí profundizan un poco más sobre el bautismo, pero en esta parte nomás quería pasar un poquito de tiempo con el bautismo, aprovechando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el texto para la clase de hoy. Entonces, los beneficios del bautismo se reciben por la fe. El que creyere y fuese bautizado será salvo. El bautismo es un medio de gracia, un instrumento del Espíritu Santo que el Espíritu Santo usa para darnos, por medio de la fe, todas las bendiciones que Cristo nos aseguró por su vida y su muerte, ¿verdad? Excelente. ¿Alguna pregunta aquí o algún comentario, alguna duda? Pastor, Sí, disculpe. sí. Realmente yo no sé el dolor que usted pueda tener con los niños que ha bautizado. Ujú. Realmente papás han cumplido con el mandato de Dios ser bautizados. Claro que ellos no tenían razón para entender lo que estaba sucediendo porque eran bebés, eran pequeños. La culpa sería prácticamente de los papás, en la Sí, cual nunca han persistido, continuado con la fe en la cual han sido bautizados, porque el mismo padre le dice, usted es la responsabilidad de su hijo que continúen, pero no leen ni escudriñan las palabras de Dios para continuar, porque no son creyentes, simplemente lo hacen por la fiesta que pueden dar, por eso nombran padrino, madrina, y poner el nombre correspondiente para un certificado nada más. Pero esa es responsabilidad de los papás. Hasta una edad determinada y sepan ya los niños por qué están yendo a la iglesia, por qué van a otra iglesia, no sé. Eso tiene que gracias. Gracias, José. Sin embargo, debo reiterar eh, lo que el Señor me concedió bautizar a esos niños. Yo no hago la obra, ¿verdad? Yo no produzco fe en esos corazones. Es el Espíritu Santo. Quizás el día de mañana esos niños, ¿verdad? Por la gracia de Dios, van a estudiar fielmente la palabra de Dios y van a seguir en el camino del Señor, ¿verdad? Entonces, quizás los padres no hacen ese esfuerzo de llevarles a los hijos a la iglesia, de entrenarles, ¿verdad? Pero al fin no es nuestra obra, es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Quizás como ser humano uno quisiera ver esa acción de los padres que se enfoquen en los niños, pero al fin es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Como bien dijo Juan el Bautista, Dios puede hacer hijos o crear fe de unas de las piedras, ¿verdad? Entonces, debo reiterar eso, que mi oración es que el Espíritu Santo va a crear fe en esos corazones y el día de mañana quizás van a ser mensajeros del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Como lo somos usted y yo, porque no podemos minimizar el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el pastor o el sacerdote no es quien hace la obra, es la palabra de Dios conectada, es el agua conectada con la palabra de Dios, ¿verdad?
Gracias a Cierto. José por la pregunta. También vamos a, ¿qué significa la palabra bautizar en los tiempos bíblicos? ¿Qué significa la palabra bautizar? Bautizo en el griego. Esto es quizás a veces muchas personas piensan, ¿verdad? Que es como sumergir. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, adelante, Sara, cuénteme. Como un símbolo de purificación, hermano. Sí, bueno, como tal, la palabra bautizar es como la aplicación de agua de varias maneras, ¿verdad? Eso es lo que significa. Es una palabra griega, ¿verdad? Que viene del bautizo y significa, puede ser diferentes formas, lavar, como sumergir, todo depende, ¿verdad? De cómo era usado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento era un lavamiento ceremoniales que lavaban para purificaciones, ¿verdad? Vemos una imagen del bautismo en la creación, en el diluvio y en el Éxodo, pero no bautizaban exactamente como en el Nuevo Testamento hasta que llegó Juan bautizando en el Jordán, ¿verdad? Entonces vemos ahí a Pedro hace una referencia al diluvio, ¿verdad? Cuando habla del bautismo y hace una hermosa conexión al decirnos que 8 en total, 8 personas fueron salvados, ¿verdad? A través de las aguas del diluvio, mientras que toda la humanidad moría, Dios usó el agua para salvar a estas 8 personas, ¿verdad? Que confiaron, creyeron en Dios. Esas mismas aguas que destruyeron al mundo, la humanidad, fueron las aguas que salvaron a estas personas. Entonces, lo mismo, la aplicación práctica es a nuestra vida que las aguas del bautismo ahogan el viejo Adán, la naturaleza pecaminosa, y surge una nueva vida. Muy bien, también es muy la pregunta, ¿verdad? Que a quiénes debemos bautizar. Hay muchas inquietudes en esta parte. Y lo que nosotros nos enfocamos es en lo que la palabra de Dios nos dice, específicamente Mateo 28, 19, pero hay muchos otros pasajes bíblicos, ¿verdad? Que dicen, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Todas las naciones aquí incluye a los niños, grandes, adultos, mayores, ¿verdad? De todas las edades. Y aquí está, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, eh, lo importante es bautizarlos, ¿verdad? ¿Y por qué bautizar? Porque en la mañana usábamos la ilustración. Supongamos que mi hijo, mi niño de 2 años, ¿verdad? Tiene cáncer. Yo sé que ese cáncer lo va a matar, va a morir. Y yo como padre tengo 2 opciones, ¿verdad? La primera es llevarle al doctor o dejarle que muera en casa hasta que el niño crezca, ¿verdad? Yo como padre lo voy a llevar lo más pronto posible al hospital, al doctor, para que lo curen de esa enfermedad mortal, ¿verdad? Es lo mismo si la palabra de Dios, si Dios nos dice que usted y yo nacemos en pecado, ese pecado heredado de Adán y Eva. Yo voy a llevar a mi hijo, a mi hija, porque lo amo lo más pronto posible para que reciba esas bendiciones de Dios, bendición del perdón de pecados, el Espíritu Santo, la promesa de la vida eterna, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la idea de bautizar lo más pronto posible. ¿Por qué vamos a esperar? ¿Verdad? No necesariamente hay una fecha o una edad para bautizar, ¿verdad? La Biblia no nos dice eso, pero sí sabemos espiritualmente que nacemos en pecado y que necesitamos el bautismo, que el bautismo nos da el perdón de pecados, es un medio para
recibir el perdón de Dios, lo vamos a hacer lo más pronto posible, ¿verdad? Había una Pastor, mano que estaba levantada, ¿sí? ¿sabe? Sí, Aquí pastor. en mi pueblo, mi tierra querida, me gusta verlo, digamos, bañarse a los niños Ajá. cuando llueve. ¿Sabe por qué? Porque corretean a gusto. Y yo me siento en mi padre y digo, estos están bautizándose, estos están limpiando su impureza, digo yo, entre mí. Y se me acercan los niños y le digo, ¿creen en el Espíritu Santo? Inmediatamente, sí. ¿Creen en Jesús? Sí. Y siguen jugando bajo la lluvia. Y qué bárbaro. Yo también, ahora si lo hago eso, me voy a resfriar ya, digo. Mm. Pero eso ellos, ¿será bautismo mediante la lluvia? No necesariamente, José. El agua sigue siendo simple agua si no está conectada con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que le da el poder al bautismo, al agua, ¿verdad? Entonces, no podemos pensar de esa forma, pero si ya es, ¿verdad? Si es tomado en consideración, es hecho de una forma bíblica, pues ese es el bautismo, pero mencionar eso no sería bautismo, ¿verdad? Pero gracias, hermano, por su comentario. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Darwin. Sí. ¿Podía regresar al versículo Mateo 28? Sí, ahí está. Pues en este respecto, en este contexto de la Biblia, pues podemos ver de que dice, vayan Ujú, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Podemos ujú, ver de que la persona, así como ustedes y cada uno de los nosotros, ustedes nos están enseñando un discipulado, ¿verdad? Nos están sí. esclareciendo a través de la palabra. Ujú, Pero para nosotros poder creer a través de la palabra, tenemos que tener uso y razón de conocimiento de la palabra. Por ejemplo, que hay un versículo de la Biblia en el cual dice en Hechos 2 dice 38, pero les sí. dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Más abajo en el Ujú, 40 dice, así que los que recibieron su palabra, óigame, fueron ujú, bautizados y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. Podemos ver ujú, de que en este contexto, ¿verdad? De la palabra, tiene que tener una persona el conocimiento de lo que está realizando. Cuando el Señor mandó a hacer discípulos, tenían que ser personas que entendieran cuál es el mensaje de la salvación y el propósito por el cual ellos tenían que recibir el bautismo, porque tenían que arrepentirse de sus pecados. Podemos ver también en la Sagrada Escritura cuando Nicodemo se le acercó al Señor Jesucristo, ¿verdad? En ujú, el cual, siendo un maestro, le preguntó a él cómo él, siendo viejo, podía volver al vientre de la madre, ¿no? Y el Señor le dijo que él, para poder nacer, tenía que volver a nacer como un niño, claramente, ¿va? Pero él ujú, no lo supo discernir de esa manera, sino que cuando explique cómo un niño es, porque un niño, la mentalidad de él es inocente y tiene que ser una nueva criatura. Un niño tiene más inocencia en muchas cosas. Ya nosotros, los seres humanos, tenemos una conciencia que muchas veces lo reprende. Y incluso un niño en una edad, por ejemplo, digo yo, va, bebé, él no tiene el uso de conciencia o consideración de lo que está haciendo. Mientras él está siendo conducido por un padre. En cambio, ya cuando ya es una persona, ya que tiene el conocimiento, ya un niño ya de 8 en adelante, a 12, ya ahí él ya sabiendo cuál es lo bueno y cuál es lo malo, porque el padre le está instruyendo desde el principio. ujú. Sí, bueno, gracias por su comentario, hermano. Sí, vamos a hablar de este versículo del que mencionó usted, ¿verdad? Ese día fue el domingo de Pentecostés, cuando Pedro estaba allí y la gente al escuchar, al ver, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo, vinieron a Pedro y él les dijo, ¿verdad? Ellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y ahí les dijo Pedro, ¿verdad? Lo que usted mencionó muy bien. Ahora,
estamos hablando de las dos cosas que usted mencionó de personas adultos, ¿verdad? Que vinieron, estaban allí y vinieron a Pedro, ¿verdad? A pedirle. Y también cuando Nicodemo vino donde Jesús, estamos hablando de adultos. ¿Ok? Ahora, de los pequeños, ¿verdad? Cuando decimos eso, estamos minimizando el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a creer en Dios, a usted y a mí, ¿verdad? La Biblia claramente dice, nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo puede crear fe en un niño pequeño. Quizás la ilustración o el pasaje bíblico no va a ser claro, ¿verdad? Para esta expresión, cuando Juan el Bautista estaba en el vientre de su mamá y Jesús, la Virgen María llegó con Jesús, ¿verdad? El niño saltó en el vientre de su madre, ¿verdad? Entonces vemos ahí algo que es el poder del Espíritu Santo. Entonces, pero como le dije anteriormente, este es un tema para tratarlo en la clase específicamente que se enfoque en hablar del bautismo, ¿verdad? Entonces, lo que nos enfocamos aquí es en las bendiciones que recibimos del bautismo, ¿verdad? Los niños también necesitan un Salvador. Los niños también, como bien mencionó nuestro hermano Darwin, ¿verdad? Quizás este, su forma de ser, su forma de actuar es más inocente que la nuestra. Sin embargo, pecado es pecado. Ellos también nacieron en pecado fueron concebidos, ¿verdad? Si esa es la situación, ¿cuándo entonces ellos, ¿verdad? Heredan las acciones, el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Si no nacen con ese ADN, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas para pensar, para meditar en lo que la Biblia dice, ¿verdad? Si nacemos en pecado, esto no importa si mis padres hayan sido cristianos toda su vida, si ellos han meditado siempre en la palabra de Dios, pero desafortunadamente, desgraciadamente, nacemos con ese pecado original, con ese pecado heredado de Adán y Eva, hermanos, ¿verdad? Y eso nadie me lo quita, ¿verdad? Porque ese es desgraciadamente hasta el último día de mi vida. Esa es la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pero gracias por su comentario, Darwin. Como bien mencioné, hay un curso específicamente que se enfoca en el bautismo, en la Santa Cena, con un poquito más de tiempo, con otros pasajes bíblicos para meditarlo, analizarlo, a profundidad, ¿verdad? Y al fin, ir a la luz de las Sagradas Escrituras, que ella sea la que nos guíe, ¿verdad? ¿Tiene sentido, Darwin, hermanos, hermanas? Y quizás si de pronto desea hablar un poquito más, alguien sobre el bautismo al final de la clase, tranquilamente pueden hacerlos, porque yo sé que es un tema muy importante, muy profundo, ¿verdad? Que no podemos como dejarlo ahí ah, por encima, ¿verdad? Necesitamos escudriñar otros pasajes bíblicos que hablan de ese tema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Sí, tenía esa inquietud más que todo, ¿verdad? De que según en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Los discípulos del Señor, pues ellos enseñaban basado al bautismo. En Ujú. ese caso, bueno, yo he leído como 32 versículos basados al bautismo. Y hay uno que más, hay uno incluso que habla en Hechos capítulo 8, verso 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios,
y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Porque en ese versículo no menciona niños y ellos eran discípulos del Señor que predicaban la palabra de. Sí, tendremos que ver el contexto, ¿verdad? Cómo, en qué situaciones era, y es por eso que digo, sí, me gustaría mucho que podamos como hablar con más tiempito, ¿verdad? Porque usted mencionó algunos pasajes bíblicos y me gustaría mucho meditar en esos pasajes bíblicos, ¿verdad? Para ver lo que dice el Señor, el contexto bíblico, el momento en que fue, la situación, todo, ¿verdad? Entonces, para analizar todo eso y no nomás tomar un pasaje bíblico, ¿verdad? Entonces, me gustaría mucho hacer eso, hermanos, si desea, si tiene un tiempito, puede ser después de la clase o cualquier otro momento para que hablemos de esos pasajes. ¿Qué le parece? No sé, los hermanos estarán de acuerdo ahí en unirse ellos también. Sí, o Sí, puede ser sí, personal con hermano. usted nomás, como ustedes deseen. Sí, igual Sí, hablar de la palabra de Dios. Increíble. sí, porque queremos enfocarnos en esta clase, ¿verdad? Específicamente de la lección número 4, ¿verdad? Era una parte del bautismo que hablamos, pero el enfoque es más en lo que Jesucristo hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, ya cuando lleguemos a la clase del bautismo podemos profundizar un poquito más, pero la clase de hoy es más enfocada en en la llegada del Salvador Jesucristo y en lo que Jesucristo hizo, ¿verdad? Fue bautizado por Juan el Bautista. No era necesario que Jesús se bautizara, no tenía pecado, no tenía de qué arrepentirse. Sin embargo, lo hizo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo hizo por amor, por misericordia, por compasión, por nosotros y también para mostrarnos que el bautismo es importante, ¿verdad? Sí, profesor, está bien. Continuemos ahí con la lección. Excelente, gracias Darwin. Muy bien, entonces vamos ya terminamos, cerrar con una oración y les voy a enviar el sábado la clase, la lección número 5 ya y posiblemente el proyecto final. Entonces ya vamos llegando a la lección 5, ahí es cuando uno va enviándoles el proyecto final. El proyecto final consta en escoger una de las 8 historias bíblicas, estudiarla y enseñar a otra persona. Entonces ya les daré más detalles del proyecto final, nomás para que ya vayan teniendo una idea de cómo desarrollarlo, ¿verdad? Excelente. Entonces vamos a cerrar con la bendición de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda siempre la paz. Amén. Entonces, Amén. que tengan una bendecida noche, un bendecido fin de semana. Muchísimas gracias por su participación, por sus comentarios y a todos ellos son muy bien apreciados. Amén, pastor. Dios lo Amén. bendiga. Buenas noches, pastor. Bendiciones a Buenas todos. noches, Bendiciones. Isidro. Buenas Buenas noches. noches, Chao, chao. Buenas noches, Sara, pastor. Buenas noches a Blanca. todos. Una preguntita así rapidito. Sí. No, es que ahorita, por ejemplo, usted dijo ahorita que es el Espíritu Santo quien nos hace confesar que creemos en Cristo Jesús, ¿cierto? Ujú. Ya, pero también vimos ahí, o sea, me quedé confundido. Dice que cuando uno es bautizado, ahí no nos llega el Espíritu Santo, o sea, el don del Espíritu Santo. Pero Sí si ya lo tenemos, sí nos llega automáticamente porque el Señor nos da, ¿verdad? El momento que somos bautizados es una de las no, pero bendiciones. antes de eso, te dice, para nosotros confesar que creemos en Cristo Jesús, ¿cierto? Ujú. Por intermedio del Espíritu Santo, pero no soy bautizado todavía. Sí, si no ha sido bautizado desde niño, claro, pues
tenemos el privilegio de bautizarnos, ¿verdad? Pero si ya somos bautizados desde niños, no hay la necesidad de bautizarnos, porque si hemos sido bautizados en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene poder, ¿verdad? En cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier En cualquier situación, rama. si hay agua y bautismo, ¿verdad? Ese es el bautismo bíblico que el Señor nos dice en la palabra de Dios. O sea, si por ejemplo yo me bauticé en el catolicismo, Sí, es fue válido. bautizado en el nombre del Dios Trino, eso no cambia, ¿verdad? Porque si ha sido bautizado como dice el pasaje bíblico de Mateo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, eso es bíblico, eso no es católico. Ya. Y por ejemplo, mis niños no han sido bautizados de ninguna manera, ya, uno de ellos. Ujú. Ya, Sí. y ahora él, de aquí a mañana, él aceita, perdón, no es que aceita, Cristo Jesús lo toca y él cree en su corazón en él, pero no es bautizado. El Espíritu Santo ya mora en él para poder aceptarlo a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, o tiene que bautizarse para que el Espíritu Santo venga hacia él. No, un fruto ya que, ¿verdad? No, ya está grandecito el niño, el fruto de su fe, va a decir, papi, yo quiero bautizarme, ¿verdad? Es un fruto, una bendición, yo quiero hacer eso, ¿verdad? Entonces, porque alguien una vez preguntó, ¿verdad? Si una persona está en su lecho de muerte y cree en Cristo Jesús, necesita ser bautizado para ir al cielo. Y la respuesta es no, ¿verdad? Pero si esa persona que está en su lecho de muerte y vive, y alguien le dice si quiere ser bautizado, esta persona pues no va a rechazar, ¿verdad? Porque nunca ha sido bautizado. Entonces, en este caso, si su niño, vamos a ponerle un ejemplo concreto, entonces él, ya por el ejemplo de sus padres, ¿verdad? Es creyente, si podríamos decirlo así. Y él dice, papi, quiero ser bautizado. Usted va a decir, hagámoslo pues, vamos a regocijarnos, porque recibe las bendiciones que el bautismo nos muestra. Claro, pero antes de eso, el Espíritu Santo no mora en uno. Ya, pues, buena pregunta, buena pregunta. Sí, ya tiene la fe, ¿verdad? Podría decirlo que sí. Es una muy buena pregunta. Voy a averiguarlo porque es un ejemplo, es una situación muy concreta, ¿verdad? En ese aspecto. Voy a preguntar y voy a investigar, estudiar para ver en ese caso, porque no creo que hemos tenido esa pregunta, ¿verdad? Es la primera vez que tengo esa pregunta, ¿verdad? Es que sí, justo la analicé en un pasaje que usted puso bíblico. En el bautismo me quedó claro ya que inclusive